incluso ahora muchos amigos míos se meten mucho conmigo sobre eso porque ahora han aparecido 2 o 3 free tours que se dedican a vender el pasado templario de Santiago de Compostela y me pone muy nerviosa porque se dedican a decir que la colegiata de Santa María fue templaria, pues es una mentira como una casa, que ciertos símbolos que aparecen por Santiago son templarios y es como, no, Santa María la Corticela y yo, porque esa Santa María no tiene por qué ser templaria. Y yo hubo un momento que dije, mira, prefiero no saberlo por mi salud mental, porque me he pasado muchos años estudiando como para que ahora me vengan con estas cosas, pero sí existen, sé que existen, eh, me da mucha rabia. Quiero decir, yo si me apunto a un free tour que me va a hablar de leyendas templarias, me parece bien, yo sé a lo que voy, pero algo que me lo vendan como real ya no me hace tanta gracia. Entiendo. No sé si entiendes, porque yo, por ejemplo, soy consciente de que la orden tiene 2 vidas. Siempre lo digo, la real y la imaginaria. Y a mí la imaginaria también me gusta. A ver, no voy a negar que una de las cosas, quiero decir, no es una de las cosas, pero cuando yo me adentré en la investigación de la orden del Temple, no sabía diferenciar lo que no era real o lo que sí. Y leí muchísimo sobre leyendas y creo que también tiene su propio encanto y forma parte de la historia de la orden, que yo sé que es una leyenda. Sí, sí, sí. Entonces es como, pues bien, incluso es muy bonito cuando buscas leyendas y sabes más o menos de dónde nacen o por qué, porque hay algunas que son bastante antiguas y son muy bonitas. Entonces es como, bueno, pues está bien, una leyenda que está alrededor de la orden. Claro, el problema aquí, como siempre, es que lo vemos constantemente, ¿no? Las fake news, las teorías conspiranoicas, pues gustan muchísimo. Y aquí es que ahora ya, sobre todo los investigadores, lo vais a tener dificilísimo, porque quitar eso ahora de la cabeza de la gente es casi imposible. No imposible, pero es muy complicado, porque lo que vende es eso. Es la historia, la leyenda, decir que aquí han estado los templarios, que no sé, que ha sido un milagro de Dios, cualquier cosa, más que los datos en sí, que muchas veces es más apasionante incluso la historia real que los mitos, ¿no? Sí, es muy complicado. Yo, por ejemplo, cuando empecé con la tesis, la gente me preguntaba, yo no tenía ningún problema. Y yo siempre decía, sí, sí, yo estudio templarios y tal y cual. Dejé de decirlo No. porque me bombardeaban. Te lo juro, te lo juro. Primero decía que estudiaba primero medieval, luego orden civil tal, y porque de verdad yo tuve algún... Ah, es que en tal sitio, en mi pueblo, la iglesia es templaria. Anota, anota, anota. Y yo, sí, sí, no tengo nada que decir, Pero incluso me acuerdo tuve un encuentro bastante desagradable con un señor porque yo le dije la verdad, le dije, pues no sé, yo siempre tengo que revisar la documentación y lo que el documento diga va adelante, ¿vale? Me trató fatal y desde aquella dije, madre mía. Por eso ahora lo que estás diciendo es que a veces es eso, que no pasa nada, que si hay una leyenda súper chula, me parece bien, porque muchas veces iglesias gallegas, dice gallegas y de cualquier parte de la corona de Castilla y León, de las que se desconocía su pasado, se decían que eran templarias. Tú coges el diccionario de Madoz, se dicen que un montón de iglesias son templarias porque no se sabe de dónde venían. Como no sabemos de dónde vienen, pues son templarias, así de ellas. Y eso ha quedado en el imaginario de la gente. O porque existe una leyenda. Yo no sé cuánta gente ya me ha hablado de la leyenda de la isla da Colleira. Muchísima gente, muchísima. Y entre ellos profesores de la facultad. Y yo, sí, lo sé. Existe la leyenda es muy bonita, tiene sus cosas, pero Collera nunca fue templaria, que yo sepa. Ahora aparece un documento y nos resbajaremos a todo, pero no lo hay. Y aquí, por ejemplo, yo soy de Redondela, no sé cuántas veces me han dicho, San Simón es la templaria. Y yo, me encantaría deciros que sí. Soy de Redondela, la adoro, la veo todos los días. Me encantaría deciros que sí, pero es que no hay ningún documento que nos lo diga, ni por desgracia las excavaciones arqueológicas que se han hecho ha aparecido nada. Sacarle eso a la gente de la cabeza con la ilusión que les hace, porque
Es como Sí. ponerles algo, es algo especial para nosotros, ¿no? Porque es templaria, entonces ya le estás quitando eso un poquito, ¿no? Por eso Claro, hay pero tantos enfados y tanta pasión con esto, claro, ¿no? pero es como en plan que yo no te digo que igual no, el día de mañana no pueda aparecer un documento y yo por eso digo, según la documentación sí y no, conservada, el que igual dentro de 20 años, ojalá aparezca un cartulario y nos resuelva un montón de problemas, pero sí que es cierto. Y en el caso de la IA San Simón, me encantaría poder decírtelo, ¿eh? O sea, estamos hablando de tal. Entonces yo siempre soluciono y digo, bueno, Villavella de Redondela era templaria, porque eso sí que se sabe, y la documentación está. Que también tuviera la villa de San Simón, pero no está seguro, porque a veces es lo que dices tú, pero ¿qué le digo? Es que es un problema. Y luego que hay muchas leyendas que es muy difícil de romper. También es cierto que luego me hace gracia, porque cuando igual llego a un sitio y le digo, esta iglesia fue templaria, porque me pasó con Taboada de dos Freires, Ujú. no me creen. Vaya, perdiendo la oportunidad, ¿no? Me pasó una vez yendo a una visita turística que íbamos a Taboada, Ujú. que aparte yo iba muy emocionada porque había ido para la tesis, pero no me había encontrado a quien me abriera la iglesia porque el cura había caído y bueno, esta serie de cosas y circunstancias. Entonces yo iba preparada con mi cámara fotográfica para hacer fotos por dentro, porque era mi oportunidad. Y contaron la teoría de que la escena que estaba ahí era Sansón con el león, que sí que es verdad, y que lo que estaba al lado que era un enjambre de abejas. Y Vaya. yo, no, es una cruz patada templaria. Y la señora no me creyó. Y yo, que de verdad, que en serio, que está documentado, que... Y Nada. dijo, sí, 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 pero no, no, no. Y yo, por eso te digo que va un poco también a cambiar ciertos aspectos y ciertas cosas. Bueno, pues yo creo que después de esto, a mí ahora mismo lo que me apetece es que nos cuentes la leyenda esta de Acoyeira. Porque eso yo no yo oí hablar de ella, pero no sé cómo es. Acuerdo a grandes rasgos de... Es que es una leyenda que tiene como dos partes. Es que hace bastante que no leo sobre... Que no... O sea, no la tengo fresca, por decirlo así. Y está relacionada con el fin de la orden. O sea, está relacionada con la disolución de la orden y viene siendo algo así como que el rey de Francia da el aviso y los empiezan a apresar y a atacar y una serie de templarios se resguardarían, no me salía la Ujú. palabra, en Ailla da Coelleira, en donde al final pues serían atacados y asesinados y creo recordar que hasta eran 33 templarios, un número que me hace bastante gracia porque es el mismo número de los templarios que aparecen en el proceso de la orden viviendo en Faro, Ajá. que obviamente no eran 30, o sea, que estaban resguardados en Faro, porque no había tantos freires en Faro. Y son asesinados. Ajá. Y uno de los asesinos, en el momento de editar testamento, dice que quiere 33 misas por las almas de los 33 templarios asesinados. Es más compleja la leyenda Ya. porque incluso hay como una especie de, que esa sin duda es del periodo del siglo XIX, del romanticismo, de una historia de amor, de uno de los freires, Ujú. que había ido a Tierra Santa y que cuando llegara, pues, y que su enamorada había quedado en un convento y que justo llega y acaba de morir y Ajá. acaban. Es como una, tiene como dos partes, ¿no? Ujú. Y es muy larga. Así que animo a que la leas porque te puedo mandar algún enlace donde está, porque la leyenda Vale. en sí es muy bonita, es muy larga Ujú. y es muy bonita. Y tiene como varios focos, ¿no? Y aparte hay unas cosas que me llaman mucho la atención porque es ese proceso de la orden, esa forma de atacar a los templarios en los que los propios nobles, por mandato del rey, que aparte dices tú, ¿qué mandato del rey? Si el mandato del rey es Felipe IV de Francia, ¿qué tendrá que ver? Fernando IV aún no había dicho nada, ¿no? Ujú. ¿Cómo llega, ¿no? Y cómo se relaciona con todo. Muy bien. Hablando un poco de mitos y todo eso, siempre se representan a los caballeros templarios vestidos de una manera determinada y tal. Esto que nos aparece a veces en las películas y tal, ¿es correcto o lo han inventado también? ¿Tenemos alguna documentación sobre el tema o es Sí eso, que se pura sabe, imaginación? sí que se sabe más o menos cómo iban vestidos. En las películas normalmente lo que reproducen
es la forma en la que van vestidos los freires caballeros, o sea, los milites. Pero obviamente, o sea, los que serían de origen noble, básicamente. Porque Vale. obviamente dentro de la propia organización interna de la orden, depende de tu propio estado, de tu propio origen social, vas a entrar en una categoría u otra, básicamente. Ya. Y entonces lo que nosotros solemos ver, esta capa blanca con el hábito blanco, la cruz y todo esto sí es real, pero era el uniforme que llevaban los milites o los freires. Los sargentos, que eran los que venían de una clase social más baja, iban de negro. Por eso, bueno, los colores de la orden son el blanco, el negro y el rojo. Bueno, las representaciones, o sea, el hábito no es exactamente igual como vemos en las películas, en el sentido de que hoy en día tiene una versión muchas veces más moderna. Pero bueno, lo que serían los colores y todo esto, la cruz roja y tal, sí, que la llevaban sobre el pecho, también en la capa y tal. Y ya un poco entrando en lo mismo, ¿cómo era la organización interna entonces? ¿Había estamentos militares, administrativos, o cómo era un poquito? ¿Como cualquier organización militar o cómo es? A ver, más o menos todas, digo más o menos porque hay diferencias, todas tenían una organización más o menos similar con sus propias particularidades, pero siempre teniendo en cuenta la sociedad en la que vive. Me refiero a un campesino no iba a llegar a ser gran maestre de la orden. Hijo de un marqués, bueno, un conde, sí. Es una sociedad, o sea, la propia jerarquización de la orden va con la propia jerarquía social. Estaban, la cabeza de la orden es el gran maestre, que vivía en la sede principal, que en este primero estaba en Tierra Santa, o sea, en Jerusalén, y luego estuvo en San Juan de Acre. Tras la caída de San Juan de Acre pasa a estar en Chipre, ¿vale? Sí. Y ahí va a vivir con una serie de mandatarios, como el mariscal, el senescal, bla, 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 cargos como más importantes. Y luego estaban las provincias. En el caso de Galicia formaba parte de la provincia de Castilla, León y Portugal, aunque Portugal a veces es independiente, otras veces no, ¿vale? Sí. Y estas provincias estaban gestionadas por un maestre provincial, que podría tener un lugarteniente en distintos territorios, por ejemplo en Portugal, como si él andaba por ahí. Y luego estaban los comendadores de las bailías. Y luego estarían los sargentos, los cofreires que eran miembros de la orden, como un cofreire normal, que daba donaciones, que igual se quería enterrar con el hábito de la orden, con este tipo de cosas.